o si están en ese momento, para que puedan aclarar lo que tienen. ¿Ya? Vamos con el B. Vamos a cambiar de presentación. ¿Me avisan? ¿Se ve bien? Recién se veía así como... Ahora sí, hace así. Ahora sí. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos, o buenas noches. Hoy día les traigo este tema que me parece muy interesante de tratar. Es delicado, es un poco complicado, es sentimental, pero también es importante para nosotros los veterinarios, así que aquí estamos todos involucrados en esto. Abro controversia al tiro. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Eh, Hay muchas personas que me dicen que no están a favor de la eutanasia, que están en contra. Y bueno, he hecho varios estudios, o sea, he buscado muchos estudios y uno grande que fue de más de 900.000 personas que se encuestaron, el 91,5% dijo que estaba a favor de la eutanasia y de hecho el estudio es más allá de que hicieron la eutanasia dentro de las causas de muerte. Y el 8,5% solamente fue el que dejó que su mascota muriera de forma natural o sin ayuda. ¿Ya? Entonces, abrimos controversia el tiro. Pero, ¿qué es la eutanasia en el fondo? La primera vez que se empleó este término fue con los griegos. Eu, que significa muerte, y thanatos, o sea, perdón, eu significa buena y thanatos significa muerte. Supongo que de ahí viene Thanos de Avengers. Así que esto va más allá de quitar la vida, entonces se refiere a una muerte más sencilla o piadosa, al final, amable, entre comillas, eh, que lo que buscamos es que no sea un fin tan trágico, tan doloroso. Perdón, voy muy rápido quizás, paso la diapositiva, ahora voy, ¿qué es eutanasia en medicina veterinaria? Ahí está. Entonces, en la eutanasia en animales consiste en la acción profesional, es decir, tiene que ser realizada por un médico veterinario, en la que se provoca la muerte de un animal mediante un proceso humanitario sin padecimiento de dolor, que es lo que conversábamos recién, que sea piadosa, que sea amable, amigable con el paciente, en la que el animal quede inconsciente hasta su muerte. ¿Ya? Es importante que el proceso deba minimizar el dolor, el estrés y la ansiedad antes de la pérdida de la conciencia y el padecimiento del paciente en sí. Es decir, que el paciente ya no esté, si está con dolor por un cáncer terminal, por ejemplo, que si el paciente está asustado mientras va a ocurrir este proceso, todo eso debe, ojalá, desaparecer, que el paciente bajo un proceso de sedación o lo que sea que vayamos a utilizar, de ahí vamos a hablar de eso, me estoy adelantando un poquito, pero pierda el dolor, el estrés y la ansiedad. Eso es súper importante para realizar una eutanasia y bueno, es parte de lo que tiene que hacer el médico veterinario. Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, pondremos bases de la eutanasia. O sea, ¿cómo nos vamos a basar para nosotros como médicos veterinarios? Vamos ahora de este lado. Esto está sacado del manual de MSD, que es una página con estudios científicos y que apoya harto el tema veterinario en muchos campos, y esto es lo que hemos encontrado. Es la habilidad del método para inducir la pérdida de conciencia para un deceso sin dolor ni estrés. ¿Ya? El tiempo requerido para la pérdida de conciencia, eso es un punto importante que hay que evaluar, es decir, que el paciente desde que está conmigo y pierde la conciencia, ojalá sea un tiempo corto y seguro también. La confianza va a ser tanto como el médico con el tutor, con el dueño o con la mascota. Claramente una mascota que se siente más en confianza con su médico veterinario va a estar menos ansioso, por lo tanto también reduce cualquier fallo dentro de la eutanasia. Seguridad del personal, como hay medicamentos que son de uso, que pueden ser, que son letales de hecho, hay que tenerse cierto rango de seguridad. Es súper importante que la eutanasia sea irreversible. Estoy pasando a la siguiente diapo. Esto es como más que nada una base, que es como tal cual como se lee, así que no hay mucho que explicar, pero
La eutanasia, que el propósito sea compatible con una eutanasia del paciente. Es decir, yo, y lo vamos a conversar un poquito más también, vamos a darle énfasis, que la causa de por qué voy a hacer la eutanasia sea realmente una causa eutanasiable. Es decir, no lo voy a eutanasiar porque el dueño se va a cambiar de casa. Que eso a mí me ha pasado a enfrentar muchas veces. ¿Ya? La afección emocional entre el paciente, tutor y profesional. Esa es otra de las bases que también vamos a estar tratando un poquito más adelante. Compatibilidad con el estado de salud. Ejemplo, cáncer versus parvovirus. De repente un cáncer puede ser súper tratable y parvovirus no, por ejemplo, o viceversa. Cáncer no es tan tratable en un paciente y el parvovirus sí. Hay cosas que tenemos que evaluar y que el estado de salud también sea el propicio para poder hacer una eutanasia. El equipo apropiado para la realización del proceso. Obviamente, existen varias formas, métodos, usos de medicamentos, gases, entonces va a ser apropiado incluso según las especies. A eso también va enfocado. No es lo mismo hacer la eutanasia en un anfibio, por ejemplo, aquellas personas que tienen mascotas, a un reptil, a una ranita, a un lo que sea, versus un perrito, un gatito, una vaca, un león, para los que trabajan en zoológico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguridad y legalidad. Bueno, es importante recordar que en algunos países hay leyes involucradas en este proceso, entonces no es que siempre los médicos veterinarios van a tomar la decisión y ya está. También algunos países tienen leyes que tienen que ser cumplidas al momento de realizarlo. Y una mantención apropiada del animal. Hay una palabra que está en inglés, que son los remains, que es como ya cuando el cuerpo fallece. Entonces, no la quise poner acá porque es más sensible, pero se refiere a que si ustedes, por ejemplo, van a dejar la mascota conmigo para que se vaya a cremación, el médico tiene que tener un lugar apropiado para esa mascota. No es que la voy a tener aquí mientras me la vienen a buscar, entonces yo la voy a dejar tirada en cualquier parte. ¿Cierto? Eso no corresponde. Siempre tratar con respeto al paciente hasta el final. Entonces, vamos ya aquí de plano a lo que va a implicar una eutanasia. Ya aquí ya vamos a empezar a interactuar entre usted y yo. Eh, Ética y moral del profesional. Esto es súper importante. La moralidad se rige por patrones sociales, ¿cierto? Que es una conducta de convivencia. Y la ética es una disciplina que se basa en la parte moral. Y la moral es para todos distinta. Y la moral también va cambiando según la sociedad. Por ejemplo, antes el tema de las faldas, por ejemplo. Antes las mujeres no podían usar faldas muy largas porque era inmoral y ahora da lo mismo. Se nos iba cambiando los dos tiempos. Y así muchas cosas. La moralidad es según quién, según cada persona, según estratos sociales, etcétera, niveles educacionales incluso. Entonces, la legalidad, la moralidad, perdón, y la ética van a depender del médico veterinario. Y, por ejemplo, aquí hay un estudio del dilema que se encuentra enfrentado el médico veterinario antes de hacer una eutanasia y se les pregunta en una encuesta en el año 2018 y el 52% de los médicos veterinarios sí presenta un conflicto entre la ética y la moral al momento de realizar una eutanasia. Ya consideramos, por ejemplo, decía, y yo, por ejemplo, no eutanasiaría a un paciente porque el dueño se va a cambiar de casa y no tiene dónde dejarlo. Pero sí hay colegas que lo han hecho y que lo hacen. Entonces, quizás para él éticamente o moralmente está correcto y para mí no. Siempre vamos a tener este dilema de la ética y la moral. Bueno, hay personas que ni siquiera le preguntarían por ese tipo de prácticas porque ética o porque moralmente consideran que no deben y hay personas que sí lo hacen, ¿no? Quizás esto es parte de la definición de eutanasia, porque la pregunta clave es, ¿cuándo voy a realizar una eutanasia? ¿Cierto? Se realiza cuando no existe posibilidad de tratamiento, de mejoría, en caso de enfermedades terminales, por ejemplo, que solo impondrá más sufrimiento y agonía para el paciente. Entonces, el cuándo, entre comillas, es parte de una definición de eutanasia porque nosotros los médicos veterinarios entendemos que la gran mayoría
entendemos que se realiza cuando no hay una posibilidad de tratamiento en el paciente. Por ejemplo, en un paciente senil, añoso, con cáncer, siempre conversaba la doctora recién de las masas, de masas que pueden llegar, que pueden ser operables y masas que no, eh, y que cuando ya ocurre este proceso en que ya no hay vuelta atrás con ese paciente con alguna enfermedad y que ya solo le queda un deceso, que puede ser triste o doloroso, creo que es mejor ahí decir ya, podemos hacer la eutanasia, ¿cierto? Dentro del cuándo, quería conversar con ustedes, por ejemplo, influye también la parte económica, la cual conlleva a nuevos planteamientos éticos, es decir, hay un estudio donde dice los dilemas éticos con respecto a la economía, donde se está avalando que el dueño que no tenga una capacidad económica para enfermedades que son más graves, que son importantes, que son muy costosas de tratar en términos de dinero, se puedan realizar eutanasia. Esto se está haciendo estudios. Aquí vemos uno, creo que puse la parte científica, pero desde el año 2006, por ejemplo. Este es del 2006. Entonces, la parte económica puede incluso afectar a la determinación de una eutanasia, ¿cierto? Por ejemplo, el paciente tiene posibilidad de vivir, pero supongamos que fue un atropello y tiene múltiples fracturas y el tratamiento de esas múltiples fracturas sale, no sé, 2 millones de pesos y el paciente no puede. O sea, el tutor en este caso. Eh, ¿Consideramos la eutanasia? Personalmente, en ese tipo de casos, yo sí la considero. ¿Ya? El método con el cual yo voy a tratar, o sea, voy a realizar una eutanasia, es importante. ¿Ya? Los barbitúricos, que son medicamentos inyectados, los gases, ojo con esto y no se asusten, armas y armas de cautivo, es decir, balas, puede ser aceptado como un método. ¿Por qué razón? Porque el método debe ser rápido y hay especies que de repente requieren una eutanasia eh, que sea rápida y no existe otra forma más que quizás un arma, una arma de cautivo. Aquí puse esta tabla también para que vean que hay muchos estudios donde dice, por ejemplo, barbitúricos en especies aviares. Eh, en gatos también se aceptan barbitúricos inyectables. En especies acuáticos, en anestésicos que sean de inmersión. Por ejemplo, soluciones de magnesio. Sales de magnesio, por ejemplo. Aquí podemos ver que existen diversas formas de realizar una eutanasia. Por eso algunas suenan como impactantes, pero quizás cuando lo ponemos en un plano específico no es tanto. Nuestra pregunta es una chica que si tiene órganos comprometidos. Cuando tienen órganos comprometidos, ¿sí o sí la eutanasia? O... Lo vamos a realizar. Recuérdame esa pregunta cuando terminemos esto, porque creo que no quedan muchas Ujú. diapos, pero lo vamos a conversar. Porque ahora estamos enfocando un poquito así como ahora, el rol del veterinario en la decisión. Otros estudios revelan que el rol del veterinario es ayudar a los dueños a tomar una decisión. Y esta decisión como veterinario, o sea, esta opción como veterinario hoy en día se ha convertido incluso en una herramienta de solución como terapéutica para pacientes. Es decir, un momento en que casi que eutanasia era un tema tabú, donde, oh, el veterinario me ofreció una eutanasia, qué mal. Versus ahora que se plantea que cuando no hay muchas opciones, parte de la resolución de como tratamiento, así es tal cual se describe, sea involucrada la eutanasia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver un estudio científico que se hizo en el 2011. ¿Ya? Coloco este estudio científico para que vean que hay respaldos, cada vez más estudios, o sea, siendo un tema sensible, comparado a cuando yo salí de la universidad hace muchos años, eh, no había tanta información versus ahora que cada vez hay más. Eh,
y cada vez es más relevante. Antes siempre lo apoyaba mucho en la ética y en la moral, pero como ustedes pueden ver, hay más y más cosas cada día. Perdón. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión finalmente? ¿El tutor o dueño o el veterinario? Aquí abro pregunta abierta porque ¿quién la va a tomar finalmente? Claramente, el que hace la eutanasia es el médico veterinario. Pero en mi opinión, bajo mi concepto, la decisión es mixta. Tanto el dueño como el veterinario deben estar de acuerdo. Primero, el dueño debe entender que es un proceso necesario para que su mascota no sufra. Y segundo, el veterinario también tiene que entender que es un proceso necesario para que su paciente no sufra. Porque existen varios dilemas. Por ejemplo, el otro día alguien me comentó en Instagram es que mi paciente falleció y el veterinario solo le sacó dinero. Yo no sé si eso es real o, en mi caso, muchas veces me la juego hasta el final, pero no porque le quiero sacar dinero al cliente, sino porque quiero salvar al paciente. Entonces también, como digo, hay muchas aristas tras estas cosas. Y por eso también digo, hay que considerar la eutanasia como un posible tratamiento, entre comillas, una opción dentro de, ¿no? Por eso la decisión también termina siendo mixta, donde entienda el tutor y donde entienda el veterinario que es lo mejor para el paciente. Esta pregunta que viene ahora es, no sé si habrá pasado, la diapositiva, sí. La saqué de una página internacional de cuidados del gatito. Está enfocada en el gato, pero porque la página del gato, pero es válida para ambas especies. Por ejemplo, yo veo perro y gato. ¿Puedo hacer la eutanasia en casa? No quise escribir nada porque la respuesta quiero que se la piensen un poquito. ¿Será recomendable o será lo mejor? Quizás desde el punto de vista desde un tutor. O sí, me gustaría que mi gatito o mi perrito falleciera en casa. Pero la realidad que los estudios demuestran que gran parte de los médicos veterinarios no realizan este proceso en casas porque, uno, puede pasar que el paciente en general se estrese. Dos, ese paciente estresado no lo vamos a poder manejar como con las herramientas que vamos a tener en la clínica. Entonces, tres, va a ser un mal proceso de eutanasia, porque cuatro, el dueño no va a vivir ese proceso como él pensaba. Él creyendo que va a estar en su casa, el gato o perro va a fallecer de una manera más estable, más amigable, por así decirlo, termina estresado, eh, alterado, el dueño asustado, entonces el proceso va a ser una mala experiencia en el fondo. Y lo que nosotros queremos es que sea una buena experiencia tanto para la mascota como para el tutor, incluyéndolo a nosotros, los médicos veterinarios. ¿Ya? Entonces, en general, no se recomienda realizar una eutanasia en casa. Ah, pregunta de nuevo, ¿puede estar presente el dueño de una eutanasia? Los estudios de nuevo demuestran que en este caso sí, es lo más recomendable. De hecho, sin ver estudios, a modo personal, siempre me gusta que el dueño participe de la eutanasia. Porque ya como conversamos recién, el paciente debe estar en un momento de inconsciencia, pero en ese momento de inconsciencia a mí me gusta que los dueños le estén haciendo un cariño. Porque el medicamento que usamos hace una eutanasia rápida y a mí me da la impresión, bueno, esta es mi impresión, a muy nivel personal, que él está durmiendo, sintiendo cariñito de sus dueños, mientras fallece y para mí él está así en la eternidad. Y creo que eso es una bonita eutanasia. Ah, pasé a la diapositiva, se ve. Afrontar la eutanasia con y para los niños. Este es otro gran tema y que hay mucho estudio que está buscando. De hecho, sigo insistiendo, cuando yo estaba repasando este tema, encontré tanta información que me quedé pegado varias noches leyendo cosas porque es muy,
muy interesante cómo se ha ido desenvolviendo, desarrollando y la importancia que ha tomado a nivel tanto de mascota, de dueños y de veterinarios este tema. Muchos estudios avalan que es súper importante que el papá o que los padres no escondan este tema de los niños. Nadie es eterno, entonces les ayuda desde pequeños a entender este acercamiento al término de ciclo de la vida. De hecho, probablemente para muchos niños sea la primera vez que estén en contacto con este término de muerte. Y de las mascotas se aprende mucho. Y lo pueden hacer desde pequeñito. Entonces, muchos psicólogos apoyan y avalan en que los padres sean abiertos con el tema, que dejen que los niños expresen sus emociones. Si el niño quiere, por ejemplo, llorar, que se va a morir en su mascota, pongamos una gatita y la gatita se va a morir con dolor versus eutanasia. Ya, se le conversa. Vamos a eutanasiarla porque, no sé, la lunita está muy mal, entonces para que no sufra, vamos a hacer este proceso. Si el niño quiere llorar, si el niño quiere una pataleta, si el niño quiere, hay que contenerlo. ¿Va a ser su primer acercamiento con la muerte? Sí. ¿Puede ser un poco duro? Sí. Pero va a aprender. Entonces, este estudio que estuve leyendo se hace en conjunto con, incluso con psicólogos, médicos veterinarios y tutores. Nada, entonces, importante. Casos clínicos para el mejor entendimiento. El primer caso que voy a exponer, por ejemplo, es de mi mascota, Eros, un boxer de 14 años que tenía un hemangioma con metástasis abdominal. Cuando yo llegué a Santiago, estaba terminando clases de neurología, cuando mi familia me llama que mi perro estaba mal, viajo para estar con él y él tuvo un hemangioma, que es como un tumor de sangre. Entonces se operó, salió con éxito, pero con el tiempo reapareció y cuando reapareció apareció en hígado, vaso, intestino y tenía fecas con sangre, decaimiento, ánimo de querer estar siempre conmigo a mi lado. Yo viajé, estuvimos con él, mi familia estuvo con él mucho tiempo, o sea, no tanto, unos 4 o 5 días y, y conmigo alcanzó a estar unos 2 días más y obviamente este paciente y mi mascota no era candidato a sufrir, entonces tomé la difícil decisión de hacer la eutanasia. Fue una de mis primeras eutanasias y tocó ser uno de los míos. Entonces aquí viene incluso otro estudio donde hablaba de que los médicos veterinarios que han pasado por este procedimiento pueden ser más empáticos con los tutores o clientes que tienen que pasar por esto, porque ellos recuerdan, así como yo recuerdo el mío, lo que es pasar por esto. Entonces, eh, de todo se aprende. Y aquí voy a hacer un caso inverso, porque este es un paciente que viene ahora, que la coloco como homenaje porque esta perrita falleció. ¿Ya? Y voy a hacer el caso inverso, porque si yo conociera todos los datos, quizás hubiera hecho una eutanasia. Pero yo como médico veterinario, llegué hasta el final, que es lo que conversábamos delante. No, es que el veterinario se quiso aprovechar porque quiso sacar dinero y pa, 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 pa. Entonces, ¿qué me pasó a mí? La semana pasada, esta paciente que ustedes ven aquí es Luna, una pup de 8 a 9 años aproximadamente, eh, que le palpo una masa abdominal, venía decaída, no había comido hace 4 o 5 días, entonces una masa, un abdomen bastante abultado en su totalidad, no en una zona en específica. Nosotros podemos siempre ir dividiendo las zonas abdominales y más o menos calcular en qué lado está el hígado, en qué lado está el estómago, el vaso, el útero, etcétera, etcétera. Pero en este caso era como todo, no podía ir como hacia algún lugar. La mandé a hacer una ecografía y me avisan que tenía una infección de útero. Eh, Normalmente las infecciones de útero que se llaman piometra tienen secreciones por la vulva, pero en este caso era una piometra cerrada, entonces no había nada. Entonces, claro, el útero estaba completamente distendido por dentro. Lo que yo tocaba era paredes del útero muy grandes para su tamaño y por eso no tenía forma ni lugar específico y era cirugía
o se moría. Entonces yo conversé con la dueña, tomamos la determinación de operarla de urgencia, no habíamos hecho ningún examen, si fue esto, ecografía, operar. Y falleció. Falleció al final de la cirugía, no aguantó más. Es decir, no fue un fallo de anestesia, no fue un problema de quirúrgico, simplemente dejó de respirar ya casi terminando la cirugía, así que fue un sabor amargo, básicamente, para mí como veterinario. Y obviamente para el dueño. Entonces, ¿por qué caso inverso? Porque si yo hubiera visto, por ejemplo, no sé si pasó a la siguiente diapositiva, si yo hubiera visto los resultados de los exámenes que debía haber tomado y haber esperado quizás 12 horas o menos, como lo puedo hacer aquí conmigo, pero ya era muy urgente operarla o morir, si ustedes ven, todo lo que está en rojo está alterado y lo que no está en rojo es normal. Si ustedes encuentran más de 5 cosas normales en 20 parámetros, en 30 parámetros, es mucho. Entonces, claro, aquí tenemos la disyuntiva. Si yo lo planteo a la inversa y muestro estos resultados, les comento la ecografía, ustedes hubieran dicho no, que había que hacer. Pero, como se presenta en la clínica, no siempre es como yo voy a pensar en hacer una eutanasia. Es decir, me pasa esto, hago la ecografía, hago una cirugía urgente y me la juego. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, por eso el caso inverso. Si yo veo estos resultados, quizás no lo hubiese intentado. Quizás, o quizás sí, dependiendo de que también que dice mi contraparte, que es el tutor, ¿cierto? Entonces, ese es el caso inverso. ¿Ustedes qué hubieran hecho desde el inicio? ¿Hacen una eutanasia o se la juegan? Quizás conociendo todo esto, dicen, no, yo he eutanasiado, o quizás algunos todavía dirían, me la juego. Yo creo que me la jugaría. Aquí, por ejemplo, la Eli dice que se la jugaría igual, Sí, tal hasta el cual como yo le final. dice, Hasta el final. ¿cierto? Yo por lo menos, de una u otra forma, creo que me la juego. Pero sí, A modo personal, para mí las eutanasias siempre van a ser cuando ya es muy tarde, cuando ya no hay nada que hacer, cuando no queda ni una esperanza, o sea, cuando mi expectativa de éxito es menor al 1% casi, ya ahí tiro la toalla. Que quizás debería tirarla antes, porque no siempre podemos salvar a todos. Y quizás, no sé, es un tema complejo. Como aquí decimos, la ética y la moral influye y a mí es lo que siempre me había basado. Y hacer esta charla también me enseñó un poquito más. Otros casos, por ejemplo, eh, perdón, pasé de diapositiva, no sé si habrá pasado, sí. pero otros casos de que podríamos pensar en eutanasia, por ejemplo, parvovirus. Parvovirus es una enfermedad en el perro que produce vómitos y diarrea con sangre, que se deshidratan, se le da un choque hipovolémico y se muere. Esa es la progresión. Dura 5 a 7 días la enfermedad. ¿Es eutanasiable? La verdad es que bajo mi punto de vista no, porque he visto perros que están casi desahuciados y viven. He visto perros que están súper estables y de repente en un momento a otro mueren. Entonces, es una enfermedad que dura 5 o 7 días además. El virus no puede invadir más el... Bueno, hay estudios que quizás podrían llegar hasta 12 días ahora por la evolución de los virus en sí. Pero en general tiene un tiempo límite en el cuerpo. Entonces, si yo logro estabilizar al paciente por esos 7 días, supongamos, el paciente se salva. Y a veces, como digo, está muy mal, muy hacia abajo y se salvan igual. Y a veces van estable el primer día, el segundo día, el tercer día decaen con todo y fallecen en un rato a otro. Entonces, para mí, parvovirus es una enfermedad que siempre me la voy a jugar. Para mí. Peritonitis infecciosa felina, más conocido como el PIF, una enfermedad que puede atacar a todos los órganos e inespecífica, porque como ataca a todos los órganos, de repente no sabemos si tiene un daño hepático, si tiene un daño renal, tiene fiebre, tiene decaimiento, tiene vómito, no come, etcétera, etcétera. PIF, por ejemplo, si está en una fase final donde y produce, además, pus en el abdomen o torácico. Cuando está con todos los síntomas, que tú funcionas, sacas pus y todo eso, yo ya digo, este paciente está de libro, tal cual todo lo que dice el libro lo tiene él en la vida real
es un paciente que claramente no va a salir adelante. Entonces prefiero hacer la eutanasia. Si es un paciente que todavía no muestra toda la sintomatología, pero ya logré diagnosticar que hice el examen de PIF, etc., me la juego. ¿Ya? Neoplasia o cáncer, o tumores también conocidos. Va a depender del tipo de. Si es un tumor, por ejemplo, mamario y no hay metástasis pulmonar, que siempre hay, me la juego, opero y lo trato de salvar, 100%. Si es un tumor que, como me ha pasado una vez, que una señora que dijo, no, es que en otro lado me dijeron que era muy viejita, que ya conversamos en una charla anterior, que como era tan viejita no se podía operar y pasó un año y el tumor que era así, mamario, terminó siendo así una masa arrastrada, ulcerada en el piso por la fricción del piso y ya venía decaída, anémica, con infección y todo. Ahí ya no me quedaba más otra cosa que ofrecer la eutanasia, por ejemplo. Nada. Pero si hubiese venido un año antes, si esa persona hubiera preguntado por una segunda opinión, esa perra hubiese vivido perfectamente. Si ya con un cáncer vivió un año, yo espero que hubiera vivido, si hubiera sacado ese cáncer, ese tumorcito, le vivió más de 3 a 5 años, probablemente. Que además murió a los 10 años. Era una poodle. Y los poodles sabemos que viven entre 15 a 20 años. Entonces, eh, ahí en ese caso, ya cuando llegó no había mucho que hacer, pero si hubiese sido antes y lo hubiésemos operado antes, la opción era el tratamiento y ya no olvidamos de la eutanasia. ¿Ah? Así que, bueno, espero que le haya gustado el tema de la eutanasia. Es sensible, es delicado, es complejo, tanto para el dueño, tanto para el médico veterinario. Y, y obviamente que la idea es que sea en pos y en beneficio a la mascota. Así que eso, terminamos. No sé si habrá alguna preguntilla por ahí. Aquí Elian dice, yo creo que depende. Lo más importante para mí es que el veterinario sea muy honesto en las probabilidades y en sus capacidades, si hay que derivarlo o no. Igual Claro, es decir, pillaría igual por la opinión, obviamente, del lo que veterinario. dice Elías es bastante cierto. Es decir, si la idea es que, bueno, ahí volvemos un poco a la ética y la moral. La honestidad del veterinario. Quizás él es honesto al pensar que no hay otra opción y hay que hacerlo. Hay que hacer una eutanasia y ya está. No necesariamente está mintiendo como para poder ganar un paciente y generar quizás un dinero, que es siempre la otra contraparte del tutor al pensar eso. O sea, es un pensamiento que se ve en todos lados, en realidad. Pero la honestidad del médico veterinario es importante en ese sentido. Es decir, si el médico veterinario es honesto contigo y te da la confianza y tú crees que es lo más razonable hacer una eutanasia, deberías hacerlo. Aquí, Forastero Jesús dice, ¿existe alguna normativa en Chile que regule o respalde legalmente al veterinario a realizar una eutanasia? ¿Podría eventualmente haber alguna denuncia post-eutanasia? En realidad no hay muchos resguardos. Quizás incluso las leyes que hay en Chile para la protección de mascotas podrían jugarnos en contra, más que a favor, porque en el sentido de que, supongamos yo digo, voy a hacer la eutanasia y resulta que después el tutor averiguó por otro lado que quizás no era el momento de una eutanasia y puedes caer en que te van a denunciar a través de la ley Cholito, por ejemplo. Entonces, para el veterinario así leyes de protección no hay. Por eso normalmente los médicos veterinarios al hacer una eutanasia también tienen que hacer un registro que es un consentimiento de eutanasia donde dice las causas, la forma en que está el paciente, quizás su nivel de gravedad, obviamente estipular el diagnóstico y que el dueño acepta que no hay otra solución o que están en un acuerdo, eso se firma y con eso tenemos nuestro resguardo. Pues básicamente lo que hacemos nosotros como en general. Aquí Valeria, que había preguntado antes, si se tienen los órganos comprometidos, sí o sí, la eutanasia. Dependiendo, por ejemplo, el hígado, existen actualmente nuevas técnicas para poder ser operado, pero igual es un órgano que al cortarlo sangra y es una hemorragia profusa. El vaso,
Es un órgano que yo puedo extraer por completo. Es una técnica complicada, que en lo personal como cirujano a mí me encanta porque tiene que ser perfecta. Y... Pero si tú logras extraer a la perfección ese vaso, sacas todo eso. La gracia del vaso, por ejemplo, es que lo puedo sacar completo y saco todo lo que está ahí, incluyendo el cáncer. Entonces, pa, lo saco. El vaso nos sirve como para reserva de sangre y nos va renovando los glóbulos rojos viejos y va colocando a circulación, va estimulando la producción de glóbulos rojos nuevos. Esa función se va a perder un poco, quizás ya no va a vivir la cantidad de años que estaba pronosticado a vivir, pero ya no va a morir quizás en un corto tiempo porque sacamos el tumor que le estaba haciendo mal, ¿entiendes? Entonces va a depender incluso del órgano. Si el órgano es extraíble, por ejemplo, una vez me tocó hacer una cirugía muy complicadísima porque tenía un sarcoma, un osteosarcoma, perdón, desde la punta del dedo hasta esta altura del hombro. Todo esto era un tumor. Entonces, que tuve que sacar desde lo que nosotros conocemos el omóplato hacia afuera, no una amputación básica, sino una escapulectomía que se llama. Y salió adelante, es decir, va a depender del órgano y de lo que ha avanzado que esté el paciente. Si el paciente no me va a aguantar una cirugía, por ejemplo, ese paciente que yo hablaba, como el osteosarcoma, estaba por dentro, si bien es cierto no podía caminar bien y todo, con el resto de las tres patitas caminaba, andaba, saltaba, jugaba, pero netamente en el momento en que esto hubiera pasado a esta zona, yo ya no hubiera podido hacer esa cirugía y ese paciente estaba destinado a fallecer y en corto. Pero hasta ese momento en que yo hice la cirugía todavía mantenía buen ánimo. Y bueno, igual era una cirugía complicada y la dueña se la jugó por hacerla. También fue como conversado. Ahora, si la dueña me hubiera dicho, por otro lado, es que yo quiero que no sufra, no entiendo. Entonces también no hubiera tenido que yo hacer los taneos. Y, y a mí como médico veterinario, chuta, hay una posibilidad de salvarla. Y entonces tampoco es tan sencillo en ese sentido, pero ahí es escuchar, por ejemplo, en mi caso, ahí escucho lo que realmente quiere el dueño. Y si se la quiere jugar y quiere darlo todo y aunque fallezca en pabellón, lo hacemos. Si me dice, oiga, es que yo no quiero que sufra, entonces prefiero que programar esto y que no sienta ningún dolor, hay que hacerlo. Pues ahí, ¿quién decide? Es mixto. Para mí sigue siendo mixto. Una pregunta mía. En el caso de la perrita de Apu, la que tuviste tú, ¿hubiese sido bueno reanimarla en el caso de que En el caso de la perrita, pues que yo hice, la reanimé. Pero intentó volver y después volví a caer en... Fallecía, no respondía mucho a la terapia. Entonces mi determinación también fue dejarla partir porque en el fondo revive, está bien y mañana muere de nuevo. Y ya no la puedo reanimar porque ya estaba quizá en casa. Entonces, o no iba a aguantar. De hecho, el examen me revela que estaba con daño hepático, que estaba con daño renal. Entonces, ahí cuando yo me la estoy jugando, quizás ciega, y veo que el paciente está ya agónico y no va a ir adelante, creo que lo mejor es dejarlo partir. ¿Ya? bueno, no tenemos más preguntas por el momento. ¿Terminamos entonces? Terminamos la charla, ahora hay que elegir las dos mejores preguntas. Aquí los moderadores se la van a jugar, se van a sacar la 10 y van a elegir las mejores preguntas para que me puedan hacer consultas. Puede hacer aquí la clínica y si son de lejos y los eligen los moderadores, los podemos juntar vía Instagram, vía Zoom, lo que sea, y vamos a cumplir con la promesa de... Ah, Forastero, opinó harta Forastero es catalogado aquí como el primer ganador de... Y Ale Alvear. Dos ganadores, sí, ya. era bien. Me hablan al Instagram, acuérdense, Doctor Altamirano en Instagram y vamos a coordinar su consulta ya de médica en el fondo. ¿No? Así que estamos. No, sí, se viene la Muchas, próxima charla. muchas gracias a todos por participar. De verdad que estoy muy contento. Han sido muy buenos temas. De aquí quizás me gustaron algunos que nombró la colega como el que estoy con el tío senil o hablar de epilepsia y convulsión. Así que Sí, también. ya saben que
van a estar, vamos, los voy a tener ahí en la retina, son temas que igual manejo bien, así que podemos prepararlo para que sea una charla bien entretenida, ¿ya? Así que estén atentos que el próximo mes también se viene muy bueno. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias chicos. Muchas gracias a todos.